Sí, dime. Pero no, solo para saber si está me escuchando, porque yo creo que está un poco, está tardando para mi micrófono encender Acá, acá. si tienen algún problema en el contacto, me avisan por favor, ¿ya? Ya, De todas maneras, esto van a tener luego. Bueno, vamos a continuar. Eh, estábamos en el tratamiento de la invaginación intestinal. Hemos visto de que se puede hacer diagnóstico con enema de solución salina, con aire o con la ecografía. En la ecografía vamos a ver una imagen que se llama el signo de la diana, que es un anillo radiolúcido que rodea una masa de partes blandas, que es la invaginación, ¿no? Entonces, esto hace el diagnóstico en la ecografía de la invaginación intestinal. No tratar de hacer enema de vario, de solución salina o de agua o de aire en un paciente con deporciones que tengan el aspecto de jalea de grosella. ¿Saben qué es grosella? ¿Saben qué es jalea? Entonces hay que operar. Y cuando se opera, no hay que tratar de desinvaginar estirando el segmento distal, tratando de sacar la invaginación. Se van a quedar con el intestino. Si está friable, se quedan con el intestino en la mano. Hay que exprimir de arriba hacia abajo. Entonces hay que ir apretando aquí, tratando de empujar la porción del intestino que está invaginado, ¿no? Como sucedería si se inyecta bario para poder empujar la zona invaginal. Bueno, bueno, eso serían las causas eh, de abdomen agudo en el lactante. Tenemos el divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? De repente ustedes no saben, nunca han visto y no han escuchado ningún comentario. Cuando hablamos de hernia inguinal en el niño, la hernia inguinal indirecta, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal que se produce en el descenso del testículo hacia el escroto, ese conducto no se cierra, dando lugar a la hernia, al hidrocele comunicante, al hidrocele no comunicante y a la hernia inguinoescrotal y a otras variedades como el quiste de cordón, etc. En este caso, puede existir durante el desarrollo embrionario una comunicación del intestino hacia el ombligo. Esta comunicación se llama conducto ónfalo entérico, ¿ya? Ónfalo de ombligo y entérico de intestino. En los libros ustedes en la mayoría van a encontrar es la persistencia del conducto ónfalo mesentérico, pero el mesenterio nada tiene que ver porque está en el borde antimesentérico del intestino delgado, del ilio. Esto es a nivel del ilio. Entonces, es una porción. Cuando este conducto ónfalo entérico, el niño está desarrollando, se va cerrando, se cierra completamente. Pero en algunos niños persiste el conducto y la mamá cuando va a la consulta le dice al médico, mucho se infecta su ombliguito después de que ha caído y sale caca del ombligo. Entonces hay que pensar que ese conducto ónfalo-entérico existe, sigue permeable. Entonces hay que operar. Se puede meter una sondita y verificar si sigue ese conducto. Y en otras oportunidades puede haber orina en el ombligo. Sale orina, siempre está mojado y es que hay una comunicación del ombligo con la vejiga. A eso se llama uraco. Uraco. Entonces sigue permeable el conducto que comunica la vejiga con el ombligo. En estos casos, bueno, pues hay problemas, hay que solucionar, pero en algunos casos este conducto ónfalo entérico puede quedar permeable, o sea, puede cerrarse hasta cierta parte y quedar una porción
que se encuentra en el borde antimesentérico del ilion y es lo que constituye el divertículo de Meckel. Esto puede ser un hallazgo, es decir, si no da signos ni síntomas, puede estar ahí hasta que la persona se muera. Pero a veces ocurre de que uno está operando una vesícula o está operando un apéndice y revisa siempre el intestino y se encuentra con el divertículo, que está bien. En algunos casos hay que sacarlo porque puede dar algún problema, como el caso de una diverticulitis. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos unas imágenes que son un estudio en medicina nuclear con una gammagrafía usando una sustancia radioactiva que es el tecnesio radioactivo. Y vamos a ver que este es el estómago. Y con el tecnesio se puede comprobar de que existe la mucosa gástrica, ¿no? En el estómago. Y se ve que en el divertículo de Meckel existe también mucosa gástrica. Aquí vemos mucosa gástrica en el divertículo y en el estómago. Esto hace de que uno piense por qué se produce la inflamación del divertículo. Puede haber situaciones de estrés en personas ansiosas, un aumento de producción de ácido clorhídrico, inflamación del divertículo, lo que va a producirse una diverticulitis, ¿ya? Como la gastritis. Pero en algunos casos, estas situaciones pueden ser mayores y producirse una úlcera en el divertículo y una perforación. Entonces, yo he operado 3 o 4 pacientes, no me acuerdo, pero he entrado a operar un apéndice y he encontrado el apéndice sano. He sacado el ilion terminal antes del ángulo de Treiste y he encontrado el divertículo perforado, necrosado, y ahí era la causa de la peritonitis, que parecía una peritonitis apendicular. Entonces, es la causa de la perforación, ¿no? Aquí tenemos un divertículo grande con zonas de necrosis. Aquí hay perforación en la parte, casi en la punta del divertículo. Aquí tenemos un divertículo necrosado con perforación, fibrina. Entonces hace una resección en cuña. Se saca todo esto y esto se une a esto con una anastomosis terminal haciendo la eliminación de los vasos mesentéricos que irrigan al divertículo. Ya. Luego tenemos otra vez el vólvulo, que puede ser consecuencia de una malrotación intestinal, que se produce un vólvulo que puede producir una necrosis del segmento volvulado, que constituye un abdomen agudo en lactante. Bueno, tenemos el abdomen agudo en los niños mayores, que ya se parece al abdomen agudo de los adultos. La apendicitis es con mucho la más frecuente, pero puede haber quistes de ovario, es decir, patología anexial en las mujercitas, que puede ser el lecho de un óvulo que se ha desprendido del ovario y que ha dejado un lecho sangrante, la sangre que se mete detrás de la vejiga o al fondo del saco de Douglas, pues puede producir una irritación con un dolor intenso que simula una apendicitis. Luego tenemos el divertículo de Meckel en cualquier edad. Y luego tenemos la enfermedad ácido péptica o gastritis, úlcera gástrica, etcétera, que ya son patologías que se tienen en personas mayores, pero también en niños mayores. Y en algunos países, la colecistitis y la colelitiasis en niño, por el tipo de alimentación seguramente, pues se pueden observar casos de patología en la vesícula biliar. Bueno, vamos a hablar ahora de apendicitis en una forma muy rápida y general, pero quiero que ustedes entiendan bien algunas diferencias que hay en apendicitis del adulto y del niño, ¿ya? Apendicitis es un cuadro tan frecuente que la mayoría
de los cirujanos, pues a veces cometen errores y operamos a veces apéndices sanos, operamos fiebres tifoideas, neumonías, hepatitis, gastroenteritis, infecciones urinarias, pensando que son apendicitis. Entonces hay que tener mucho cuidado en la clínica, en el tiempo de evolución, en las manifestaciones, el dolor, los signos que acompañan a este dolor, para poder darnos cuenta con precisión de qué es lo que se trata. No es cuestión de palpar el abdomen, sentir el dolor en la fosa ilíaca derecha y decir que lo metan a pabellón y que lo vamos a operar. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente en forma. Lo primero que ocurre es una obstrucción en la luz apendicular por un coprolito. Puede haber en algunos casos un parásito, como ser un ascari, una semilla de alguna fruta. Bueno, pero algo que obstruye la luz de la pared. Generalmente es un coprolito, que también se llama fecalito, se llama apendicalito, qué sé yo. Bueno, se obstruye la luz apendicular, entonces hay una acumulación y proliferación bacteriana de la mucosa apendicular, hay aumento de la presión intraluminal porque no hay salida, no hay continuidad para que se vacíe el apéndice hacia el ciego, entonces empieza a distenderse. Esa distensión va a producir el dolor intenso de la apendicitis, ¿no? En los cuadros de apendicitis, este aumento de la presión, ¿ya? Es un dolor intenso. Luego de la distensión, hay ulceración de la mucosa y de la pared apendicular, hay necrosis isquémica porque hay disminución de la irrigación arterial, invasión bacteriana de la pared por el proceso inflamatorio infeccioso, por el proceso inflamatorio se vuelve infeccioso y luego viene la perforación y la peritonitis que puede ser generalizada o localizada, ya que en algunos casos el epiplón corre, se desplaza hacia la zona afectada, tratando de cubrir la perforación, haciendo de que exista el plastrón apendicular o peritonitis localizada. Bueno, eso es la secuencia más o menos. Bueno, para ver qué es lo que pasa, vamos a ver algunos estadios en lo que se refiere a la infección del apéndice. Puede haber apendicitis congestiva o catarral, apendicitis flegmonosa o supurada, apendicitis ya gangrenada y que aparentemente está todavía sana, pero si observaríamos con microscopio, podemos precisar puntos pequeños de perforación. Y luego tenemos la apendicitis francamente perforada, ¿no? Bueno, entonces se pueden dividir en tres estadios, que corresponden los tres estadios primeros, la apendicitis no perforada, y la última como apendicitis perforada, que puede ser con un cuadro de peritonitis generalizada o peritonitis localizada. La clínica. Y ahí vamos a hacer algunas diferencias. En el niño, lo importante en una apendicitis es que es de una corta evolución, como en el adulto también. No podemos tener un cuadro de sospecha de apendicitis con un cuadro que comienza 3 o 4 días antes. Eso no va a ser, no es posible de que sea una apendicitis aguda con una evolución de 3, 4 días. La evolución no es mayor de 36 horas, inclusive 36 horas ya debería haber peritonitis. Lo primero que se presenta en el niño es la inapetencia. El niño no quiere comer, no tiene deseos de comer. Usted le ofrece una hamburguesa, un pollo broaster, un dulce, no quiere comer. Puede haber un dolor periumbilical, pero generalmente en el niño directamente se instala un dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero puede haber un dolor migratorio, como se describe en algunos textos, la tríada de dolor
migratorio, náuseas y vómitos y fiebre, dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, puede haber dolor periumbilical que luego se va migrando, ¿no? Puede haber náuseas y vómitos. Generalmente hay náuseas, pero son un poco más tardíos. Muy pocas veces hay vómitos en la apendicitis aguda. La fiebre nunca es alta. La fiebre es máximo 38. Algunos textos dicen 38,5. Puede ser, pero no más de eso, ¿ya? En la apendicitis aguda. Ya, una vez que se perfora el apéndice, la fiebre puede subir hasta 40 grados. Pero cuando es apendicitis no perforada, el, la persona es subfebril. ¿Ya? La inapetencia es lo clásico, lo que más tiene uno que tomar en cuenta, ¿no? Pueden haber dolores irradiados por los metámeros, los dermátomos, o un dolor metamérico por la inervación y ramas nerviosas aferentes que van hacia ciertas zonas vecinas a la fosa ilíaca derecha. Una neumonía de la base del pulmón derecho da por irradiación dolor en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho. Entonces no hay que descartar y hay que examinar al paciente. ¿Ya? Puede haber una inflamación de acuerdo a la localización del apéndice. Puede haber un apéndice que se alarga hasta la zona escrotal o vecina a la zona escrotal o acerca a la zona genital de las mujercitas, dando un cuadro de dolor testicular o de secreción vaginal en las niñitas. Ya puede haber un apéndice que está retrocecal ascendente que puede llegar casi hasta el hígado, subseroso. Entonces, la sintomatología varía mucho y también el tratamiento y la clínica, ¿no? Bueno, con el transcurso de las horas, el dolor periumbilical mira hacia la fosa ilíaca derecha y luego cuando ya el apéndice perfora, pues ya hay una irritación del peritoneo, hay una distensión abdominal, hay una resistencia abdominal, un abdomen en tabla, el niño no puede ni caminar, se agacha, tiene un dolor mucho más intenso. La fiebre sube, llega hasta 40 grados y el dolor baja, el dolor disminuye. De ese dolor intenso, de pronto el niño se calma, siente menos dolor porque ha habido un alivio, porque ha disminuido esa tensión grande que había dentro del apéndice. Es como el oído, el dolor de oído tal vez considera uno de los dolores más intensos, pero una vez que se perfora la membrana timpánica, el dolor disminuye, ¿no? Porque ya disminuye la tensión que hay dentro del oído medio. Igual ocurre con el apéndice. Entonces, ya luego existe ya si tuviéramos o sea, pedimos un hemograma, vamos a ver que el hemograma empieza a variar ya desde una simple leucocitosis muy leve de 10,000, 11,000, 9,000 hasta 30,000, ¿no? Puede haber diarrea, puede haber dolor a nivel del escroto, puede haber signos a nivel del peritoneo vaginal persistente y dolor escrotal. Puede haber alguna molestia a nivel de vagina de las niñitas por el apéndice retrovesical que puede extenderse hacia la zona retrovesical. Bueno, la administración de analgésicos puede atenuar el dolor espontáneo, pero no el dolor a la palpación. Bueno, conforme va avanzando, entonces existe ya un compromiso del Estado General, hay un aspecto toxo-infeccioso en el paciente, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, hay una taquipnea, hay taquicardia, puede haber deshidratación porque hay horas que el niño está sin ingerir líquidos ni alimentos,
y el dolor es más generalizado y hay signos de irritación peritoneal. La hipertermia es mayor, puede llegar hasta 40 y el dolor empieza a provocar, o sea, disminuye y empiezan a haber signos de irritación peritoneal. Y a la palpación puede haber una masa tumoral en el flanco derecho o en la fosa ilíaca derecha, que es cuando el epiplón ha ido a cubrir el apéndice y se ha convertido en plastrón o peritonitis localizada. El dolor, ustedes saben muy bien, semiológicamente es en el punto de Mach-Warney, que es la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, pero hay apéndices en toda posición, así que podemos encontrar con muchas cosas. Podemos operar un apéndice en 15, 20 minutos, como podemos estar toda una tarde con una apendicitis, ¿no? Como ocurre con mucha frecuencia. Bueno, ya ustedes conocen los signos de irritación peritoneal y bueno, estas son las características. Cuando alguna persona es muy gordita, es obesa, puede disminuir los signos y síntomas y hacernos confundir. Presentan molestias muy leves y hacen de que cuando nosotros ya operamos ya está con una peritonitis un paciente obeso, ¿no? Es difícil de entrar. Y a medida que avanza pues el cuadro hay una contractura, defensa muscular, reacción peritoneal y así va avanzando hasta que el niño se encuentra febril, muy comprometido, puede inclusive progresar a una sepsis, ¿no? Bueno, antes se hacía el examen rectal para poder ver si había una perforación del apéndice con contenido purulento en el fondo de saco de Douglas, lo que nos indicaba que había una peritonitis generalizada o un absceso en el peritoneo, ¿no? Pero ahora no se hace eso, no es necesario. Tenemos otras formas de diagnosticar eso y existen pues algunas, generalmente la clínica es lo más importante, ¿no? En los laboratorios podemos ver que los glóbulos blancos no suben de 10.000, cuando se perfora suben hasta 20.000, 30.000. Luego tenemos que la ecografía tiene algunas ventajas, ¿no? No es invasiva, no requiere contraste, no emite radiaciones, pero la desventaja es de que tenemos que creerle al ecografista, ¿no? Lamentablemente en muchos hospitales, lamentablemente, existen técnicos que te hacen la ecografía, pero no te dicen lo que ven. Tenemos que interpretar nosotros que no sabemos de ecografía. Por eso es que a la primera oportunidad hay que hacer algún curso de ecografía para poder interpretar lo que un técnico nos va a mostrar. Pero un buen ecografista te dice claramente lo que encuentra. El apéndice está aumentado de diámetro, hay líquido en la pared del apéndice, se puede visualizar muchas veces el coprolito o el fecalito, y puede haber líquido en el fondo de saco de Douglas, lo que todos estos datos nos dan el diagnóstico certero, ¿no? Bueno, entonces ya cuando tenemos un cuadro claro de apendicitis aguda o de peritonitis, ya nosotros podemos empezar a hacer el tratamiento, ponerle una vía, administrarle líquidos y electrolitos para conservar el equilibrio y corregir la deshidratación que existe en la mayoría de los pacientes. Ya hay que darle analgésicos endovenosos para calmar el dolor y evitar esa ansiedad del paciente que está dolorido. Se le puede dar antibióticos ya en caso de que nosotros sospechemos o estemos seguros de que existe una peritonitis, ya antibióticos endovenosos. Aquí tenemos un apéndice
que está en una etapa catarral, casi fregonosa. Aquí estamos operando un apéndice, no había ayudante, tenía que operar yo con una instrumentista, excelente, mayor ya, con harta experiencia, que ya ellas por sí solas podrían operar tranquilamente. Aquí tenemos un apéndice donde está perforado, necrosado y tiene un coprolito en la base. Luego tenemos aquí el mismo, aquí hay un coprolito metido en la base, necrosado el apéndice, aquí el coprolito y la necrosis. Y aquí tenemos un niño de 2 años, casi 3 años. Este niño estaba internado en la clínica San Pedro con un cuadro de amebiasis, una disentería amebiana, y que después hizo un abdomen agudo. Me llamaron y ya tenía una peritonitis, no tenía ayudante y buscaba a ver hay algún interno, era un feriado donde el ayudante, generalmente hay un ayudante en la clínica, ya vi una valliguita que estaba apareciendo detrás de un pilar, me acerqué y era un interno que no quería saber de entrar, me dijo yo nunca he hecho ni siquiera una sutura, y dije ahora vas a empezar a operar conmigo. Era un niño de 2 años, como les digo, y tenía unas capas de fibrina en todo el intestino, ¿ya? Aquí tenemos la fibrina cubriendo el intestino. Aquí está Joao, que era el que estaba escondiéndose detrás del pilar. Y esta es la instrumentista, una señora mayor, que es la que lo ayudaba a ayudarme a Joao. Bueno, y como ustedes pueden ver, aquí el anestesiólogo está jugando alguna cosa en su celular, porque todo está bien. Pero si hay algún problema, el anestesiólogo da vueltas mirando para chismear, o si uno encuentra un apéndice sano, el anestesiólogo anda viendo apéndices perforados para que uno muestre a los parientes, ¿no? Bueno, este es Joao, que después me operó, me ayudó en varias cirugías. Aquí tenemos un coprolito con una perforación. Suerte encontrar un coprolito porque él se mete entre las asas intestinales. Aquí tenemos ese apéndice que vimos anteriormente. Y aquí tenemos diferentes localizaciones del apéndice, ya que puede ir, como les decía, hasta la zona genital, puede estar inclusive en el lado izquierdo, puede haber apéndices retrosecales, subserosos, ascendentes, o estar más arriba, etc. Y aquí es la división topográfica que ustedes tienen que conocer, que son preguntas de examen de grado, ¿no? Bueno, luego tenemos los quistes de ovario ya en las mujercitas. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre apendicitis aguda y peritonitis? Ya, bueno, estamos con 9 minutos que nos quedan. Aquí la expresión clásica de un dolor anexial en una mujercita, ¿no? El quiste de ovario, puede haber también el folículo de ovario o ovárico roto con un lecho sangrante y pueden haber algunas patologías en la mujer que pueden dar un cuadro de dolor abdominal agudo. Y también está el divertículo de Meckel, que ya hemos visto. Luego tenemos la enfermedad acidopética o gastritis con úlcera gástrica, que ya son patologías que pueden verse en el niño mayor, que son parecidas a las del adulto. Cálculos en la vesícula, que es muy poco frecuente en Bolivia, porque los cálculos o colecistitis son patologías de personas mayores, pero en Chile, por ejemplo, desde los 4, 5, 6 años ya pueden haber niñitas con cálculos en la vesícula. Bueno, estos son los cuadros con los que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial y tienen que aprender bien, porque un cuadro de gastroenteritis, adenitis mesentérica, constipación, infección de las vías urinarias, estos son cuadros de resolución médica, fiebre tifoidea, hepatitis, neumonías. Estos son cuadros que a veces los cirujanos operamos por no hacer un buen diagnóstico.
un paciente que entra tiene que ser examinado desde la punta de los cabellos hasta los pies, buscando, además del dolor abdominal, algunos otros signos y síntomas que puedan ir a confundirnos, ¿no? Por lo menos hay que bajarle el párpado para ver si los ojos no están amarillos, ¿no? Bueno, cómo está orinando, cuándo va a comenzar el cuadro, si hay fiebre, no hay fiebre, todo eso es importante. Aquí están todos los cuadros que son de manejo clínico o médico y de manejo quirúrgico. Bueno, aquí tenemos pues algunos conceptos en cuanto a la exploración física, que antes se hacía, como les decía, el tacto rectal, y los signos y síntomas que pueden orientarnos hacia el diagnóstico. Si tenemos un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, vamos a pensar en apendicitis en fosa ilíaca izquierda, en constipación, una infección de las vías urinarias, hipocondrio derecho, vesícula o hepatitis o una neumonía. En hipocondrio izquierdo hay que pensar en pancreatitis. Bueno, también algunas cosas, si tenemos una masa abdominal en forma de salchicha o oliva, pues una invaginación intestinal. A veces hay cuadros disfrazados por el uso de antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos, que confunden el diagnóstico, ¿no? Los exámenes de laboratorio, bueno, son un apoyo diagnóstico, pero nada supera la clínica. El hemograma, que puede haber una leucocitosis moderada o una grande cuando hay ya perforación del intestino, ¿no? Del apéndice. El examen general de orina, que puede mostrarnos que no es una apendicitis, sino una infección urinaria. En una radiografía podemos ver el fecalito, los cálculos de la vesícula biliar o cálculos renales, desviación de la columna, y existe, bueno, el tratamiento, bueno, la clínica sigue siendo lo más importante y el tratamiento ya depende de que estemos seguros del diagnóstico. Lo importante es poner una sonda nasogástrica. Como hay un hilo paralítico, el niño puede vomitar y broncoaspirarse. Entonces, una sonda nasogástrica, una flebo, antibióticos analgésicos y prepararse para cualquier cosa, porque el abdomen es una caja de Pandora. Uno abre y puede encontrarse con el divertículo de Meckel, puede encontrarse con cualquier otra cosa. Entonces hay que estar preparados. Y antes, en otras partes, pues el cirujano pediatra entra con otro cirujano pediatra. Yo entraba con Joao, pero tenía una instrumentista que era muy capaz, pero eso es lo que ocurre en nuestro medio, ¿no? Generalmente nuestro ayudante es un alumno, un interno o un médico general, ¿no? No da para contratar médicos para que sean una cirugía con dos cirujanos. En algunos casos hay que hacer, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, tenemos 4 minutos. Jerusa Magallanes. Jerusa, ¿no está? Sí, doctor. Disculpa Presente. que te haya hecho despertar. William Duarte. Sí, doutor, acá. ¿Qué estás haciendo? Yo Dime la verdad. estoy asistindo a la clase. ¿Seguro? Karim Seguro. Padilla. Ya. Sí, doctor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hemos hablado un poco rápido, pero creo que he tratado de que entiendan bien lo que es un abdomen agudo y me he detenido un poco en lo que es apendicitis aguda, ¿no? Que es un cuadro que es importante y ustedes van a tener oportunidad de ver. Doctor, una pregunta. Dime, Clever Este Son. niño de 2 años que ha hecho esta operación, ese procedimiento que tenía fibrina en el intestino, ¿no tenía perforación? ¿Qué? Ese niño que ha hecho esa intervención tenía fibrina en su intestino, ¿no tenía perforación? Tenía pues perforación, era una peritonitis generalizada, con presencia de fibrina en todo el intestino, una peritonitis que estaba ya
seguramente más de un día con la perforación. Este niño hizo complicaciones después de la cirugía. Hizo un ilio paralítico, hizo una descompensación, hizo una hipopotasemia, por eso el ilio paralítico, y tuvimos que manejarlo tratando de equilibrar los líquidos y los electrolitos, ¿no? Hizo un poco de acidosis metabólica y luego salió adelante bien. El problema fue que yo no me animé en este niño a hacer un lavado intestinal. Hice un lavado con suero fisiológico, saqué todas las fibrinas, lo que pude. No debía sacar las fibrinas, dejarlas ahí, pero hacer un lavado. Y por otro lado, ahora he visto que en algunas partes están mezclando el suero fisiológico con povidona iodada, con una pequeña cantidad de povidona iodada, y hacer el lavado así. Y con eso no hay adherencias, porque este niño hizo adherencias, ¿ya? Hubo adherencias de los intestinos entre sí, en las zonas donde había la fibrina o el sufrimiento intestinal, ¿no? Bridas y adherencias. Hizo más tarde unos cuadros de obstrucción intestinal por las bridas. Tuvimos que abrir nuevamente y ir a eliminar las bridas y a solucionar las adherencias. Ya hicimos un pequeño lavado con suero fisiológico y povidona iodada y cerramos y no hubo más problemas. No hubo dehiscencia de suturas, no hubo perforación, simplemente adherencias. Ya, en los niños pequeños generalmente se diagnostica ya cuando es peritonitis. No hay signos y síntomas que un niño de 2 años manifieste en la etapa de apendicitis aguda. Generalmente, cuando uno explora, ya está perforado el apéndice. Bueno, tenemos menos de un minuto. Tienen que ponerse de acuerdo para que reemplacemos la clase que nos falta, pues desde 5 de la tarde hasta las 6:30. Lo más antes posible, por favor, para que estemos ya bien al día en todo y cuando llegue el segundo parcial tengamos todos los temas bien, ¿no? Bueno, después de la semana que viene podría ser, doctor, porque tenemos parciales. Cualquier día, por más que tengan clases con nosotros, las clases en el horario de 6:30